Buenas tardes. Y vamos a empezar el pleno ordinario del mes de octubre, hoy día 30 del mismo, siendo las 6:30. Primer punto del día es aprobación si procede el acta de la sesión anterior, que si nadie tiene nada que alegar, se aprueba. Segundo punto del orden del día, lectura víctima de violencia machista. Tiene la palabra, se puede. Feminicidios desde el 2 de octubre hasta el 30. 7 del 10 de 2023. Belén Sánchez Moreno, 45 años. Pelaustán, Toledo, Castilla-La Mancha. El cuerpo de Belén, la propietaria del bar de la Plaza Pelaustán, fue hallado con signos de violencia, ensañamiento y tapado con una manta el sábado 7 de octubre de 2023. 10 del 10 de 2023. Pepi, apellidos no conocidos, 52 años, Benalmádena, Andalucía. La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de nombre Pepi, sucedido el martes 10 de octubre de 2023 en la localidad malagueña de Benalmádena, en la zona de Torrequebrada, según informa el cuerpo oficial. Nada más. Gracias. Tercer punto del orden del día, resolución recursos contra relación de puestos de trabajo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, gracias, señor alcalde. Dictamen de contestación al recurso de reposición de RPT. El Pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo, en sesión de fecha 13 de julio del 2022, aprobó la relación de los puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento conforme al contenido del expediente administrativo elaborado al efecto, que comprende las fichas identificadas con la denominación de los puestos y los códigos asignados a los mismos, así como la valoración de los puestos de trabajo respecto a los niveles de complemento de destino y los complementos específicos obtenidos como resultado de la valoración conforme a las cuantías que forman parte del referido expediente administrativo. El anuncio del citado acuerdo plenario fue publicado en el BOT, el número 93, del día 8 de agosto del 2022. Contra el referido acuerdo plenario, por numerosos interesados en el expediente, se formularon los recursos de reposición que obran en el mismo. En su momento, para dar respuesta a los citados recursos, se determinó que la propuesta de contestación a los recursos la efectuará la empresa que elaboró la RPT al conocer de primera mano todos los aspectos técnicos, procedimientos, metodología, etcétera, que se utilizaron en la confección de la misma, dado que en lo sustancial los recursos de reposición interpuestos hacen referencia a aspectos técnicos y jurídicos sobre los distintos documentos que integran la RPT. Por resolución de alcaldía número 119 de 18 de enero del 2023, se adjudicó a consultores de gestión pública el contrato de propuesta técnica de contestación a los recursos de reposición a la RPT de Villarrobledo. Con fecha 20 de octubre del 2023, por consultores de gestión pública SL, se ha dado traslado del documento propuesta de contestación a los recursos presentados contra la RPT. Se ha emitido informe de secretaría en el que concluye lo siguiente. El documento presentado da respuesta detallada a cada uno de los recursos de reposición presentados, tanto en su aspecto técnico como jurídico, remitiéndose el funcionario que suscribe a la citada propuesta de resolución de los recursos de reposición por los motivos indicados en el párrafo precedente, sin perjuicio de lo que determine el Pleno de la Corporación. Por cuanto antecede al Pleno del Ayuntamiento, se eleva el siguiente dictamen. Primero, dar respuesta a los recursos de reposición formulados contra la RPT que constan en el expediente administrativo, en los términos que se contienen en el documento propuesta de contestación a los mismos elaborado por consultores de gestión pública SL. Segundo, para el caso de estimación parcial o total de los recursos o modificaciones producidas en otros puestos como consecuencia de dichas estimaciones, que se lleve a cabo la adaptación correspondiente a los documentos que se vieran afectados de la RPT aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo, en sesión de fecha 13 de julio del 2022. Fichas identificadas con la denominación de los puestos y los códigos asignados a los mismos. Valoración de los puestos de trabajo respecto a los niveles de complemento de destino y los complementos específicos obtenidos como resultado de la valoración conforme a las cuantías que forman parte del referido expediente administrativo. Como consecuencia, según los casos, publicándose nuevamente la RPT con las modificaciones correspondientes.
Hay que decir, como puntualizaciones al documento propuesta de contestación a los mismos elaborados por los consultores de gestión pública, que la ficha de la segunda actividad de los policías locales, tal y como se informó en la comisión, estaría sujeta a la ulterior negociación del régimen de segunda actividad de los policías locales que lleve a cabo el Ayuntamiento al amparo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Y se determina un nuevo organigrama para rentas que pasaría a depender del Departamento de Tesorería. Es todo, señor alcalde. Gracias, portavoz de Vox. Sí, gracias, señor alcalde. La relación de puestos de trabajo RPT del personal de este ayuntamiento ha sido una demanda poco menos que histórica, solicitada por diferentes grupos políticos en diferentes legislaturas. Siendo el pleno celebrado el 13 de julio del año 2022, cuando se aprobó esta RPT, creo, y corríjanme si me equivoco, fue esta la primera vez que se elaboró la relación de puestos de trabajo, se llevó a pleno y se aprobó. Contra el acuerdo plenario se formularon numerosos recursos de reposición por diferentes trabajadores, así como diferentes sindicatos. A instancias del excelentísimo ayuntamiento se contrata una consultora debidamente cualificada e independiente para llevar a cabo la propuesta técnica de contestación a los recursos de reposición formulados por la RPT, siendo esta quien proceda a dar respuesta a los recursos recibidos por la RPT. Según el informe técnico aportado por Secretaría y que obra en la documentación de este punto del orden del día, el mismo recoge que el documento presentado da respuesta detallada a cada uno de los recursos de reposición presentados, con lo cual, y de acuerdo al informe técnico de Secretaría, el sentido de nuestro voto es en acorde a este informe. Muchas gracias. Gracias, portavoz de Se Puede. Gracias, señor alcalde. Parece que, tal y como lo ha leído la concejala de personal, estamos ante una cuestión simplemente burocrática que nada o poco tiene que ver con la ciudadanía, pero vamos a hablar de lo que ha ocurrido aquí. Aquí ha ocurrido que se aprobó una RPT por imposición del Partido Popular, que se dice que se negoció en la Mesa General de Negociación. Yo, sinceramente, creo que lo deberían cambiar el nombre, porque tiene mucho más sentido llamarlo Mesa General de Imposición. Tendría mucho más sentido, porque es lo único que están haciendo. Dicho esto, ¿por qué digo esto? Porque tenemos ante nosotros unos 134 recursos de reposición, 134 de una RPT. Venían ustedes a dar garantía legal a los trabajadores del ayuntamiento y tienen ustedes 134 recursos de reposición. ¿Esto cómo se come? Porque yo no lo entiendo. De los 134 recursos de reposición, la gran mayoría, la mayoría se han desestimado. Entonces, díganme, ¿esto qué es? ¿Qué ganas de negociación, qué ganas de consenso? Dijo usted cuando se aprobó la RPT en el anterior pleno, nosotros somos un partido de diálogo, a nosotros nos gusta el consenso, pero no las imposiciones ni los adoctrinamientos. Pues han impuesto aquí esto de buena manera. Además, y leyendo las 268 páginas que tiene la contestación a los 134 recursos de reposición, vemos y analizamos cómo hay constantes copias y pegas en los cuales se dice que el Ayuntamiento de Villarrobledo ha informado constantemente de cuáles eran las retribuciones de los trabajadores. ¿Saben cuándo los grupos de la oposición, esto se lo digo a la ciudadanía porque el equipo de gobierno ya lo sabe, ¿sabe cuándo hemos tenido acceso a la comparativa de cómo se van a quedar las nóminas antes y después de la RPT? A las 2:30 de hoy. Más de 300 puestos de trabajo a analizar. Desde las 2:30 del mediodía de hoy hasta hoy, hasta las 6:30.
Esto es el nivel de transparencia, de capacidad de negociación. Bueno, esto es la capacidad de negociación que tiene el Partido Popular. Dar las cosas mal y tarde. Además, niego la mayor. Evidentemente no se ofreció la información porque es que el documento no estaba ni terminado cuando lo solicité. Pero es que además, esto fue la última vez que lo solicitó. Hay escritos de actas de mesas generales de negociación o mesas generales de imposición, que es como se debería llamar, porque es lo que ha pasado, son imposiciones del Partido Popular, en la que tanto yo como los otros miembros de mi grupo municipal hemos solicitado la comparativa, pero no de hace un mes, no de hace dos, de hace años, y no se nos ha dado. Se nos ha dado hoy a las 2:30 de la tarde. Analizar 300 puestos de trabajo. En el análisis que se puede hacer de los 300 puestos de trabajo, vemos cómo hay un incremento del 50% que más cobra y hay un decrecimiento del 50% que menos cobra. Y dices, ¿y esto? Si nadie va a perder, nadie pierde evidentemente, pero el desequilibrio, la desigualdad presupuestaria, estructural que estamos generando en el ayuntamiento es considerable. No solo eso, sino que a medida que vaya pasando el tiempo, más. Y luego además vamos a un tema que me ha parecido importante porque se ha pasado absolutamente de tenerlo en cuenta y es a la diferenciación o a la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres en el Ayuntamiento de Villarrobledo. Hay un diagnóstico del Ayuntamiento de Villarrobledo en el cual se dice claramente que hay un suelo pegajoso y hay un síndrome, hay un problema de techo de cristal, donde las mujeres del Ayuntamiento, las trabajadoras del Ayuntamiento, no pueden acceder a mayores puestos de responsabilidad. Esto no lo digo yo, lo dice un diagnóstico del Plan de Igualdad del Ayuntamiento, aprobado aquí, o sea que no lo digo yo. Pues bien, la RPT viene a acrecentar esto. ¿Por qué? Pues muy simple, porque ahora cualquier promoción interna que se haga para mejorar el puesto de trabajo no lo va a querer nadie, porque pierden el complemento personal transitorio, no lo va a querer nadie, y menos sabiendo que van a perder capacidad económica. Esto es lo que está fomentando el Partido Popular. Esto es lo que está fomentando el Partido Popular con su RPT. Y luego hay una incógnita que quiero que me expliquen. Esto va a ser la aplicación de la RPT va a ser de carácter retroactivo hasta el 1 de enero de este 2023, si no me equivoco. Entonces, ¿el dinero que han cobrado, como entienden ustedes, de más los trabajadores, lo van a tener que devolver? Me gustaría que lo respondieran. Dicho esto, esto no venía a dar seguridad jurídica, porque si hubiese venido a dar seguridad jurídica no tendrías un juicio y 134 recursos de reposición. Así que seguiré en mi siguiente intervención y, por favor, respóndame a mi pregunta. Gracias. Portavoz del Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, quiero, antes de empezar a detallar en profundidad el punto que traen hoy aquí el Partido Popular, que es la resolución de los recursos contra la relación de los puestos de trabajo, contra la RPT, es que el fin que se ha pretendido siempre, y quiero dejarlo claro tanto por los sindicatos como por nosotros mismos desde el Grupo Municipal Socialista, tanto cuando se retomó el proceso de elaboración de la RPT, que les recuerdo, y de paso le contesto al portavoz de Vox, que sí que se retomó en 2015 y se llegó a traer a pleno, y antes de que lo digan, pues evidentemente no salió para adelante, pero sí que se elaboró y se trajo a pleno, además, con el apoyo de la misma empresa que hoy hace este informe y ha elaborado la RPT. Tanto por aquel entonces como posteriormente en oposición, nuestro objetivo final ha sido siempre intentar alcanzar un acuerdo previo a la aprobación del documento para intentar que se judicializara lo menos posible. Eso se hubiera conseguido si hubiese habido voluntad por parte del Gobierno del Partido Popular de negociar,
de consensuar, de dialogar y de trabajar por el interés común. Pero precisamente por esa falta de negociación, que les voy a recordar su definición, tal vez, porque a lo mejor igual este ha sido el motivo de su principal error, y es que una negociación se puede definir como un proceso de comunicación entre al menos dos partes dirigidos a alcanzar un acuerdo sobre intereses que se perciben como divergentes. Alcanzar un acuerdo sobre intereses. Esa falta de negociación, de la que ya advertimos en aquel pleno al que usted hacía referencia, en un pleno extraordinario de 13 de julio de 2022, es la que hoy nos trae otra vez aquí. En aquel pleno se aprobó la RPT, Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Villarrobledo. Y nos resulta triste, la verdad, que la única razón por la que se aprobara esa relación de puestos de trabajo en la anterior legislatura fuera porque ustedes contaban con la mayoría del pleno y no porque fuera una buena relación de puestos de trabajo. Y espero ya de paso ahora, habiendo ya hecho tácito el pacto, incluyendo al concejal de Ciudadanos Ángel Perea en su equipo de gobierno, no sigan negándolo como hicieron antaño en repetidas ocasiones. Como decimos, fue una RPT carente de negociaciones en los puntos más importantes y tediosos de la misma, como fueron, por ejemplo, el precio punto, que fue impuesto por el equipo de gobierno, el complemento personal transitorio, si va a ser reabsorbible o no va a ser reabsorbible, las comparativas de las retribuciones, etcétera. Y decimos que no es una buena relación de puestos de trabajo porque la aprobaron sin el apoyo de ninguno de los sindicatos. Contaron con los votos en contra de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, y también con el voto en contra de los grupos de la oposición, advirtiéndoles ya entonces de dicha falta de negociación y de lo que pasaría después. Pero a ustedes les dio igual entonces y, es más, les da igual ahora. Tanto es así que en repetidas ocasiones, como conclusión a diferentes mesas de negociación e incluso en pleno, terminaron diciendo que esto es lo que había y que a quien no le gustase que lo recurriera después. Creemos que eso no es manera de negociar, pero me remito a los hechos, en este caso a las palabras y también a las actas. Por ejemplo, a la de mesa de negociación del 25 de mayo de 2022. En el punto 2, en el párrafo 7, la concejala María Gutiérrez dice, cito textualmente, «Puede hacerse la reclamación oportuna de forma personal en el momento que proceda, una vez se apruebe y si el juez le da la razón, pues habrá que aplicar la sentencia judicial». En el mismo momento del acta, en el mismo punto del acta, más adelante, podemos leer: Doña Amalia Gutiérrez informa que la empresa les ha manifestado que la RPT está terminada y que debe ir a pleno así, según el protocolo que tiene dicha empresa. Y si se aprueba en pleno, el trabajador que lo estime oportuno, oye, pues que después recurra y ya se estudiarán esas alegaciones. Y más abajo, en el mismo acta del mismo día, en palabras de la misma concejala, dice: el procedimiento es que una vez aprobada la RPT, cada trabajador hace su reclamación y entonces se le atenderá. Bonita manera de negociar. Finalizado todo este proceso, llegamos a la fecha de hoy, donde se nos trae el resultado de esa falta de negociación, de esa falta de acuerdo con los trabajadores, en este caso representados, por supuesto, en los sindicatos. El documento de contestación a los recursos interpuestos por las y los trabajadores de este ayuntamiento. Un montante de 134 recursos interpuestos mostrando la disconformidad con la relación de puestos de trabajo del Partido Popular, con su RPT. Casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras no están de acuerdo con la relación de puestos de trabajo que aprobó el Partido Popular. Y ahora voy con el documento, aunque no me voy a extender demasiado porque el resumen que he hecho me parece justificación más que suficiente para decirles que tampoco estamos de acuerdo con el documento que se nos trae hoy aquí. Y no lo estamos porque entendemos que o mienten ustedes o la información que le han suministrado a la empresa está sesgada y manipulada a conciencia por el equipo de gobierno. Y me explico. En el documento se hace referencia en numerosas ocasiones a la negociación del equipo de gobierno con sindicatos y grupos de la oposición, cuando es totalmente falso que se haya negociado algo más que los organigramas, para no faltar a la verdad. En la página 23 del documento que se nos trae aquí, punto 5, la valoración de los puestos de trabajo como sistema de objetivación de retribuciones y metodología del proceso, dice: antes de abordar el presente punto es muy importante tener en cuenta el escenario de partida, ya que la empresa ha hecho una valoración de puestos de trabajo sobre las fichas, información y documentación que el ayuntamiento nos pasó una vez que éste lo trabajó y negoció en mesa general de negociación común.
Falso, no existió dicha negociación. Se lo dijeron los sindicatos y se lo volvemos a decir nosotros hoy aquí. En la página 27 se habla del precio punto y se dice que es el acuerdo al que se llegó con los agentes sociales. Falso. El precio punto se impuso por el equipo de gobierno del Partido Popular sin negociación. Se dice también que se entregó una tabla con la comparativa a los trabajadores que la solicitaron. Y en este punto podemos aclarar que tanto sindicatos como grupos de la oposición pedimos, como bien ha explicado el concejal, el portavoz de Se Puede Villarrobledo, en todas y cada una de las mesas de negociación comparativas íntegras, presentes y futuras de los trabajadores, obteniendo un sinfín de excusas varias que tuvieron como conclusión la negativa, aunque hoy ya no es la negativa, hoy nos la han entregado a las 2:30 de la tarde, casualmente. Otro de los puntos que causó más debate en las mesas fueron el complemento personal transitorio, que se dijo que no iba a ser reabsorbible por parte del equipo de Gobierno y está en el acta con fecha 25 de mayo de 2022. Y en este documento, en el que ustedes nos traen hoy aquí, en concreto en la página 28, se dice que sí va a ser reabsorbible. Pedimos desde el Grupo Municipal Socialista a la señora Hernán que aproveche su segundo turno de intervención para aclarar si mintieron ellos en las mesas de negociación o es que lo hace la empresa ahora en el documento. Y ya como colofón se afirma en este documento que la negociación de la RPT obtuvo acuerdo favorable de la Mesa General de Negociación y la mayoría social de los representantes. Y entonces nos tenemos que remitir a lo citado en el acta de 8 de julio de 2022, donde se concluye, y con esto termino, por parte de UGT, voto en contra. Y decían, desde UGT no pueden estar de acuerdo con la RPT porque le faltan datos para defender los derechos de los trabajadores en su conjunto y hay cosas que se deberían haber negociado y no se han negociado. Y la RPT incluye aspectos de cuestiones económicas del personal laboral sobre los que la Mesa General de Negociación no es el ámbito. Esto es lo dicho por UGT. Por parte de comisiones se votaba también en contra y se decía: reiteramos lo dicho por el representante de UGT, añadiendo que no podemos estar de acuerdo con la RPT porque hay aspectos que los trabajadores necesitan conocer para no estar indefensos. Hay algunas cosas que hemos pedido corregir y no se han corregido y tampoco se han podido negociar. No lo digo yo, lo han dicho los sindicatos, está todo recogido en las actas por todo lo expuesto desde el Grupo Municipal Socialista. No podemos estar más en desacuerdo con el documento que se nos trae hoy a pleno, por considerar que no se da una respuesta válida a los recursos presentados por los trabajadores y las trabajadoras y entender que se ha elaborado un documento que no se ajusta a la realidad. Gracias, señor alcalde. Gracias. Portavoz del Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Quiero primero responder al portavoz de Se Puede Villarrobledo, a Rubén Nieves. Dice usted que no se negoció. Quiero recordarle que hubo mesa de negociación a las que usted ni siquiera acudió. Pero también dice usted que ha tenido acceso hoy a las 2:30 de la mediodía, que ha tenido acceso a las retribuciones. ¿Por qué? Pues se lo voy a decir. Porque nos lo han pedido el juzgado como medio de prueba por el juicio que tenemos el mes que viene. Y te cumplía el 27 de octubre, que es el viernes que viene. Y como yo dije en la mesa de negociación, pedí un informe jurídico. Y se lo voy a leer, el informe jurídico. En relación con la petición de informe solicitado por parte de la concejala doña Ana María Hernán Moreno en la sesión de la Mesa General de Negociación del pasado 25 de octubre del 2023, donde se daba cuenta del informe propuesta de la resolución a los recursos de reposición a la RPT, a requerimiento de la alcaldía, el funcionario que suscribe emite el siguiente informe. Antecedentes. Según información recabada del Departamento de Personal sobre el borrador del acta de la Mesa General de Negociación de dicha sesión, el concejal Rubén Nieves Fernández, en síntesis, entre otras cuestiones, dijo lo siguiente: que a los miembros de la corporación en la oposición se les ha privado de la información necesaria para poder emitir su voto, y esto es grave porque se trata de un derecho fundamental recogido en la Constitución española. Le parece muy grave que los miembros de la corporación no tengan una tabla en el formato que sea, Excel o cualquier otro, en el que se puedan hacer una valoración comparativa de cómo están las nóminas y cómo van a quedar, y es un derecho fundamental del que se le está privando. Y pide que conste en acta que va a haber una comisión de personal en la que van a tener que votar si tener acceso a dicha documentación, y luego va a haber un pleno el próximo lunes. Espera que se tenga tiempo suficiente para que se les dé una tabla comparativa de cómo quedan las nóminas con la RPT, ya que si no es así estaríamos ante
lo que es un atentado contra los derechos fundamentales de los miembros de la corporación. Ante dicha manifestación, y también, según la información recabada del Departamento de Personal sobre el borrador del acta de la Mesa General de Negociación de dicha sesión, por la concejala doña Ana María Hernán Moreno se solicita un informe jurídico de Secretaría respecto a lo que acaba de decir don Rubén Nieves en ese acto. Un informe para saber si esto es así, como afirma don Rubén Nieves, si se le ha dado la información necesaria del tema que va a la comisión y al Pleno, o si, como afirma él, se está yendo en contra de un derecho fundamental y se le está privando de la información necesaria y se está vulnerando sus derechos fundamentales, como dice el concejal. Fundamentos jurídicos. Primero, el expediente administrativo de la RPT es el que obra en el SEGET número 1008517T, al que tienen acceso todos los miembros de la Comisión de Personal y del Pleno, en relación con el asunto del orden del día que se tratará en la sesión plenaria prevista para el día de la fecha. Segundo, al respecto de lo indicado en el apartado precedente al artículo 70.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, refiere que se entiende por expedientes administrativos el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Asimismo, en el apartado cuarto del citado artículo se indica que no formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las administraciones públicas, salvo que se trate de informes preceptivos y facultativos solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. Por otro lado, conviene reseñar el criterio que mantienen los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones similares a las del asunto sobre el que se pide informe. En este sentido, la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Toledo, de 7 de febrero del 2017, determina que el derecho a la información de los concejales ampararía su derecho a consultar, pero no al derecho a que se elaboren informes y, a tal respecto, señala ciertamente la facultad de los concejales de acceder a la documentación e información municipal es una manifestación del derecho de acceso a archivos, expedientes y registros que con carácter general tienen los ciudadanos, pero sin que tal derecho a acceder a la información que obra en los archivos y registros de la corporación pueda confundirse con un inexistente derecho a que al interesado se le elabore y entregue un informe sobre cualquier aspecto que sea de su interés o sobre actuaciones que se propongan realizar a la corporación en asuntos varios, porque en tal caso no está interesando la información de que se dispone en aquella, sino que está exigiendo que se pongan en funcionamiento los servicios de la corporación para elaborar informes nuevos o que se le anticipe la línea de actuación de la corporación concernida, y esto, desde luego, no lo ampara el derecho a la información que enarbola. En la misma línea se sitúa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, en donde se reconoce en su fundamento jurídico tercero que el derecho a la información no es a la emisión de nuevos informes, al no estar amparada en el derecho de información que impregna el ius in officio, porque la obtención de un informe a petición no persigue justamente una igualdad en el derecho a la información. Y tercero, no obstante lo indicado en el número precedente y según la información facilitada por el Departamento de Personal, por parte del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Albacete, procedimiento abreviado número 353 del 2022, se ha requerido en la fase de prueba la elaboración de la comparativa de retribuciones de los empleados municipales respecto de la prevista en la RPT, lo cual, y esto es muy importante, señor Rubén Nieves, y usted lo sabe porque vio al técnico el viernes, terminó de elaborarse el pasado viernes 27 de octubre del 2023, habiéndose subida en el día de hoy de la fecha al referido expediente del juzgado. En definitiva, el señor Nieves tiene acceso, como el resto de miembros de la corporación, a los documentos obrantes en el expediente que se tratará en el Pleno que tienen previsto celebrarse en el día de la fecha, por lo que, a juicio del que suscribe, en base a lo expuesto, no se ha vulnerado su derecho fundamental de acceso a la información. Nos lo ha exigido el juzgado como medio de prueba y teníamos de plazo hasta el viernes 27 y los técnicos, y así se lo han informado, lo han presentado en el día de la fecha. Hasta entonces no formaba parte del expediente, señor Rubén Nieves.
Pero quiero ahora contestar a la señora Graciela Arenas, porque me hace mucha gracia, ahora me viene con actas de la mesa de negociación del 2022, habla usted del complemento personal transitorio, del precio punto, de que se dijo que los trabajadores que no estuvieran de acuerdo se fueran a los tribunales. Pues no se ciña usted solo a las actas de mesa de negociación del 2022, váyase usted a las del 2017 y 2018, porque es lo que dijo su compañero Germán Nieves también. Pero, como dice usted, que no hemos negociado, falta de negociación, pues mire, le voy a enseñar unas fotos, a ver si usted las recuerda. Estas fotos, ¿vale? La señora cámara. Ustedes cambian de criterio, señora Graciela Arenas. Ahora vienen con un criterio distinto al que tenían hace 6 años. Pero estamos acostumbrados que el Partido Socialista pues, cambie de criterio. Lo estamos viendo recientemente. Dice usted falta de transparencia, de negociación. Miren, lo que no ha hecho el Partido Popular es lo que hicieron ustedes. Y no lo digo yo, ya que ustedes me traen aquí el debate de la RPT, que fue hace un año y algo, cuando estamos hablando de los recursos de la RPT, pues volvemos para atrás. Y como digo, no lo digo yo, lo dijeron los sindicatos. Y miren lo que dijeron los sindicatos a la RPT que ustedes trajeron. Dijeron, hay que cerrar los ojos a las presiones, intimidaciones, inercias e incomodidades. Mire también lo que decían los sindicatos a los que usted ahora está hablando. Que, por cierto, usted dice que los sindicatos, cuando trajimos la RPT a pleno, votaron todos en contra. No, señora Graciela Arenas. Bueno, pues decirle que con ustedes votaron todos los sindicatos en contra. Con nosotros en la RPT 2 se abstuvieron. Ahí hay una diferencia. Pero vuelvo a decirle lo que decían los sindicatos en las redes sociales respecto a la RPT del Partido Socialista. Desde este sindicato no aceptamos las amenazas y presiones del Partido Socialista. Más cosas que dijeron los sindicatos de la RPT del Partido Socialista. Seriedad es decir no a todo en la mesa de negociación y que después por teléfono o mensaje ante la desesperación conceda limosnas al Partido Socialista. No se ha atendido, más cosas que dijeron los sindicatos en los medios de la RPT del Partido Socialista, no se ha atendido ninguna petición de los representantes de los trabajadores. La tónica ha sido la imposición. La imposición, a que ahora ustedes aquí aluden en el salón de plenos, que dicen que tiene el Partido Popular. Pero más cosas. Desde la Concejalía de Personal, Partido Socialista, no se gestionan con dignidad los recursos humanos municipales. Más cosas que dijeron los sindicatos del Partido Socialista. Los sindicatos del Ayuntamiento de Villarrobledo instan al Partido Socialista a dialogar sobre temas de personal. Más cosas que dijeron del Partido Socialista los sindicatos. Los sindicatos denuncian al Ayuntamiento ante la falta de información del equipo de gobierno. Foto de todos los sindicatos. Hablan ustedes de los recursos a los que ha dado respuesta, y yo no voy a entrar, ha dado respuesta a la empresa de la RPT. Pero mire usted, señora Graciela Arenas, mire lo que tengo aquí. Más de 200 trabajadores presentaron alegaciones a la RPT del Partido Socialista. Y ustedes no dieron respuesta, como hemos dado nosotros, a los recursos, porque ustedes no consiguieron aprobar la RPT. Si hubieran conseguido aprobar la RPT en pleno, hubieran tenido que dar respuesta a más de 200 alegaciones que presentaron los trabajadores a la RPT del Partido Socialista. Por lo que, si usted quiere, pues, y tiene ganas de conocer y tiene ganas de saber, cuando quiera le puedo dejar este archivador para que usted vea las alegaciones de los trabajadores. Ustedes piensan que yo vengo aquí y que aquí pues, se hace lo que se quiere. Pero quiero decir que es un trabajo, y así se ha dicho por los técnicos, es puramente técnico, de una empresa.
de los técnicos del Ayuntamiento, un documento con más de 300 folios. Vaya concluyendo, por favor. Sí, señor alcalde, voy terminando. Vienen hoy aquí al Pleno donde se traen la respuesta de los recursos y me traen otra vez pues, el debate del Pleno de la RPT. Usted habla por desconocimiento, señora Graciela Arenas, pero ya que me trae usted aquí el debate de la RPT de hace más de un año, le voy a decir, porque yo me ciño a los informes jurídicos, el informe jurídico de más de 26 folios de los técnicos del Ayuntamiento, de la RPT, y le voy a leer las conclusiones. El informe jurídico de más de 26 folios, cuando se trajo la RPT por el Partido Popular al Pleno, viene a decir lo siguiente. Se viene a concluir que, en cuanto a los datos que debe contener la relación de puestos de trabajo, se consideran cumplidas las normas, a medida que, a través de la propuesta de la RPT elaborada, se realiza la ordenación del personal del Ayuntamiento de Villarrobledo en los términos que determina la citada normativa. A diferencia del informe jurídico que trajo el Partido Socialista de la RPT, que tenía 6 folios, y venía a concluir lo siguiente. Los funcionarios que suscriben no tienen elemento de juicio suficiente para pronunciarse sobre dicha valoración. Aunque en el documento describe el método, lo cierto es que no disponemos del método, por lo que no se conocen los criterios que llevan a utilizar esa horquilla en lugar de otra. En aras a la seguridad jurídica, sería necesario que los acuerdos que se adoptaron al respecto se pronunciasen en términos claros y precisos sobre dichas cuestiones, en evitación de interpretaciones contradictorias. Ese es el informe jurídico que trajo el Partido Socialista a la RPT del Pleno de hace un año, de la legislatura pasada. No quieran, termino, señor alcalde, no quieran ustedes usurpar las funciones que tienen los técnicos del Ayuntamiento. Se ha aprobado una RPT que se ajusta a la realidad y a la legalidad, y ustedes saben que esa RPT es igual en torno al 70% a la suya, y lo que no es igual ha sido mejor. O si no, dígame usted 5 diferencias entre la RPT del Partido Socialista y la del Partido Popular. Es todo, señor alcalde. Gracias. Portavoz del Grupo Vox. Sí, simplemente, señor alcalde, agradecer a la portavoz del Partido Socialista la puntualización de que ya en el 2015 se trajo a pleno esta RPT y que era la misma empresa consultora la que llevaba el tema de gestión. Gracias. Gracias. Portavoz del Grupo Se Puede. Gracias, señor alcalde. Yo no sé por qué se están tirando los sindicatos a la cabeza. Vamos a ver, los sindicatos, tanto en una RPT como en otra, estaban en contra. La única diferencia que hubo es que la RPT de Alberto González se votó que no, gracias a que estaba Se Puede Villarrobledo, y la del Partido Popular, pues tenían al Grupo Ciudadanos que les votó que sí, y gracias a eso salió adelante. ¿Qué sacó el Partido Ciudadanos? Pues ya lo sabemos. Dicho esto, con respecto al informe que me hace gracia, me resulta curioso, es la primera vez que un informe, la contestación de un informe, en vez de mandármela por correo, me la lee una concejala. Es una cosa que nunca he visto y no sé qué procedimiento burocrático es ese, pero vale. Luego, por favor, hágamelo llegar por el procedimiento legal establecido, porque sabemos mucho de leyes, pero se ve que de esto no. Cuando dice usted, tal y como han leído en el informe, que evidentemente un grupo municipal, un concejal no puede pedir informes nuevos sobre un tema, es cierto. Lo que pasa es que me parece sumamente preocupante que la comparativa de nóminas de una RPT, de a ver cómo está en la actualidad y cómo va a estar después de la RPT, sea un informe adicional. O sea, ¿se imaginan un presupuesto en el que pone presupuesto municipal de Villarrobledo, tantos ingresos, tantos gastos, y luego los capítulos de gasto y los capítulos de ingresos no los metemos? Porque es información adicional. Nos tenemos que esperar a que el juzgado te lo pida, y entonces ya sí se sube a la documentación de la comisión. Vamos, o sea, no sé qué me están intentando decir, me parece grave, pero grave es que la comparativa esté un 30 de octubre de 2023 porque la ha pedido un juzgado cuando la RPT se aprobó en 2022. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué seriedad es esta? Y me hablan, o sea,
todo esto para decirme que no tengo acceso, pero que me lo habéis dado. ¿A qué no? Pero bueno, es que como están ustedes metidos en esa de no podemos dar la razón nunca, pues al final se ven estas sinsentidos. Dice usted que es una valoración objetiva, pero luego cuando, con tiempo de analizarlo, pues desde las 2:30 de esta tarde hasta las 6:30, uno puede ver cómo desde antes de la RPT a después de la RPT, la gente que más cobra va a subir un 12%, el percentil, no individualizadamente. Entonces, esto no es objetivo. Y luego, es que la gente que menos cobra precisamente son mujeres. Precisamente van a ver perjudicado su puesto de trabajo, sobre todo en los trienios, sobre todo en las pagas dobles. Y encima, cuando se jubilen, ese puesto de trabajo va a estar más perjudicado. Con lo cual, lo que estamos haciendo, porque es que esto es evidente, claro y notorio, es que esos puestos de trabajo lo único que quieren es privatizarlos. Y luego viene la señora Gutiérrez y dice, es que hay que subir los impuestos porque nos ha subido la inflación y tenemos que pagar las privatizaciones. ¿Qué ganan con las privatizaciones? Bueno, eso lo preguntaremos. Luego analicen desde sus casas los consejos de administración de las empresas que llevan las privatizaciones y averiguarán por qué el Partido Popular se encarga de privatizar los servicios municipales. Y este es su plan. Atacar los puestos municipales, atacar los puestos públicos, privatizarlos y, bueno, dicho esto, le tengo que recordar que es que el 25 de mayo de 2022 ya le pedí acceso a la comparativa en la mesa de imposición. El 8 de julio, mi compañera Miriam, en mesa de imposición, también le pidió comparativa, del 2022. Y nos la han dado hoy, por un juzgado, porque resulta que era un informe nuevo. Es que me parece tremendo que digan que es un informe nuevo, un cuadro comparativo de cómo se van a quedar los puestos de trabajo. ¿Pero de qué estamos hablando? Y luego, encima, tienen el cuajo, eso le gusta a la señora Gutiérrez, cuajo, decir la expresión. Tiene la cara de decir, bueno, esto en el informe de la RPT, que lo habrá hecho la empresa, pero yo creo que lo ha hecho con supervisión vuestra y se nota, porque dice que están totalmente informados los trabajadores porque a los sindicatos se les ha informado, pero ¿cómo se les va a informar si el cuadro comparativo se nos ha dado hoy? ¿Pero de qué estáis hablando? ¿Pero qué mentira es? En fin. Creo, no lo he dicho, pero vamos, creo que he sabido por todo que vamos a votar en contra de la desestimación de los recursos de reposición. De la desestimación de los recursos de reposición, porque esta es otra. Nos van a hacer votarlos todos de golpe y en una bolsa. Y no, votamos en contra de las desestimaciones de los recursos de reposición, no de las estimaciones parciales ni de las estimaciones. Así que, dicho queda. Gracias. Gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Voy a puntualizar un poquito solamente, no quiero entrar demasiado porque creo que la gente está cansada del «y tú más». Estamos tratando un documento que trajeron ustedes a pleno, que es la RPT, porque evidentemente después ha venido otro con las alegaciones a esa RPT y no sé si esto es una competición para, como tú lo hiciste, yo más, y el tú más, y un montón y una amalgama de ruedas de prensa y de documentos que, por supuesto, cuando quiera podemos sentar a vernos, porque yo no he escondido en ningún momento mi interés por saber y por conocer. Conozco mucho de este consistorio, evidentemente no todo, y me encantaría. No tengo ningún problema a ello. Me alegra que no me haya dicho en esta ocasión que no trabajo, aunque igual todavía lo tiene preparado para la segunda intervención, no lo sé. Le voy a decir, señora Hernán, que para el documento que trajo el Partido Socialista de la RPT se hicieron más de 50 reuniones. 9 son las que se han hecho con ustedes. Y además se hicieron de forma muy diferente a las que se hicieron
a las que han hecho ustedes, porque el objetivo último de nuestras mesas de negociación sí era conseguir el mayor consenso posible para la aprobación de una RPT que se ajustase lo más posible a la realidad de nuestro ayuntamiento y, por tanto, de las y los trabajadores del mismo. Y no se consiguió, si lo he dicho yo en mi primera intervención. No hace falta que me saque las ruedas de prensa, si yo he sido la primera que se lo he dicho. Pero voy a decirle más. Lo intentamos hacer con la implicación y negociación con sindicatos, jefes de servicio y trabajadores y trabajadoras. No le cargamos el muerto a los sindicatos como han hecho ustedes en esta ocasión. Pero quiero seguir como he finalizado mi anterior intervención, diciendo que desde el Grupo Municipal Socialista no podemos estar más en desacuerdo con el informe y el documento que nos presenta hoy el Partido Popular y la señora Hernán. Un documento que no refleja en absoluto la realidad de las mesas de negociación que se han celebrado en torno a la relación de puestos de trabajo. 9 mesas de negociación, como le he dicho, de las cuales 6 se dedicaron al organigrama y las otras 3 restantes fueron para ver y exponer las fichas de las funciones de los puestos. Repito, para que no queden dudas al respecto, 3 reuniones a enseñar, que no a negociar, el resto de los aspectos concernientes a las fichas. Un documento que presenta la información de manera sesgada, que no nos cabe la menor duda se ha hecho a conciencia y por órdenes del Partido Popular. Un documento que admite tan solo 29 recursos de manera parcial y uno total de los 134 interpuestos. Un documento con el que, a nuestro entender, y evidentemente en consonancia con los sindicatos mayoritarios, no podemos estar de acuerdo. Me habla usted de transparencia, de que sí que hubo negociación, de que tú más y el Partido Socialista peor, y qué malo y muy malo. Y nos vemos, evidentemente, la obligación de recordarle, señora Hernán, que tuvimos que presentar un escrito conjunto, los 2 sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, junto con Se Puede Villarrobledo y nosotros mismos, para que nos dieran información de las comparativas de cómo iban a quedar los trabajadores, del impacto económico que iban a sufrir los trabajadores una vez se implementara la relación de puestos de trabajo con el salario que tenían, para que nos dijeran cómo iba a afectar la antigüedad, los complementos, las pagas extraordinarias, entre otras muchas cosas. ¿Y saben qué? No nos dieron respuesta. O resulta que tenían el documento, pero no nos lo podían dar por protección de datos, pero en lo que dice el juzgado, dice, palabras textuales, que el ayuntamiento le ha dicho que a lo largo de los meses de septiembre y octubre, si así se considera, estaríamos en condiciones de tener la comparativa individualizada con el detalle que se nos pide y, en todo caso, antes de la ficha señalada para la vista. ¿Pero en qué quedamos? ¿Existía la comparativa y no nos la podían dar por protección de datos? ¿No la habían hecho y por eso no se la han entregado al juzgado? ¿O cómo? Porque no nos queda demasiado claro, por no decir que otra vez mienten. Un documento con el que, a nuestro entender, y evidentemente no podemos estar de acuerdo, porque me habla usted de transparencia. Hasta en 6 ocasiones nos sentamos en mesa de negociación y les dijimos que no había nada que negociar. Nos sentamos con las mismas porque no nos daban acceso a la información relevante de la RPT. Pero es que, afortunadamente, me recrimina que he hecho alusión a las actas, benditas actas, que viene reflejado todo en cada una de ellas. Creo que es más que evidente que cuando las cosas se aprueban sin consenso, como hicieron ustedes, pues tenemos el resultado de 134 recursos de reposición presentados. Casi la mitad de las y los trabajadores municipales no están de acuerdo con la relación de puestos de trabajo aprobada por el Partido Popular. Pero es que es más, un recurso contencioso administrativo que está presentado por parte de Comisiones Obreras y, evidentemente, el resto de las demandas individuales que vendrán una vez aprobado el documento que van a aprobar hoy, porque ustedes solo atienden a razones cuando se lo exige un juez, cuando la justicia se lo exige. Pero como ya nos tienen acostumbrados, pues no se preocupen, ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo, que los costes ya los pagaremos entre todos. Por todo esto y por todo lo expuesto en la anterior intervención, evidentemente desde nuestro Grupo Municipal vamos a votar en contra. Gracias, señor alcalde. Gracias, portavoz del Grupo Popular. Sí, gracias, señor alcalde. Respondo en primer lugar al Se Puede Villarrobledo, al señor Rubén Nueves, que usted, pues claro, no para de hablar de la comparativa, no para de insistir en de la comparativa. En el expediente está también cómo en el verano se le dio a los trabajadores que iban solicitando la comparativa, se les iba dando sus retribuciones. Entonces, en el expediente están.
Habla usted de la gente que más cobra, sube un 12%, que los que han cobrado de más, que si lo van a devolver. Para eso quiere usted la comparativa, igual que hizo hace 6 años. Demagogia pura. No le importa a usted los trabajadores municipales, señor Nieves. Lo utilizan para beneficio propio, una manipulación sectaria. Porque quiero recordarle que ustedes votaban a favor de la plantilla del Partido Socialista y, en cambio, en las nuestras, que son mejores que la del Partido Socialista, votaron en contra. Votaron en contra de la plantilla de los trabajadores fijos y continuos pasasen a fijos continuos y se abstuvieron en la plantilla de que los auxiliares administrativos pasasen a administrativos y que los auxiliares de los CAIS a técnicos especialistas. Pero tanto como se abandera usted, los trabajadores, lo primero que tiene que hacer es respetarlos, porque ustedes vienen ahora defendiendo a trabajadores, pero que han estado atacando constantemente y han estado atacando a trabajadores en las redes sociales. Para eso quiere usted la comparativa, porque ustedes han ido difundiendo información errónea para confundir a los ciudadanos. Ustedes han atacado a trabajadores municipales del ayuntamiento, pues en ruedas de prensa, que por el teléfono, dando ruedas de prensa a trabajadores en la puerta de algunos edificios municipales para que esos trabajadores trabajen en festivos. Ustedes utilizaron la RPT del Partido Socialista para atacar a trabajadores y etiquetarlos ante los ciudadanos de Villarrobledo. Para eso es que quieren ustedes utilizar la comparativa. Lo mismo que hicieron con el Partido Socialista. ¿Qué hicieron ustedes con la comparativa que les dio el Partido Socialista? Pues miren, en las redes sociales decían qué cosas tienen algunas personas dar estabilidad con esta RPT a los trabajadores que menos cobran, le bajan el sueldo hasta 150 euros y a trabajadores que más ganan le suben hasta 8.000 euros al año. Vamos, unos 600 euros mensuales, claro. Para unos amiguetes, ¿cómo se va a votar a favor? Pues no. Y será no mientras no hagan una RPT en condiciones. Más cosas que ustedes decían con la comparativa que el Partido Socialista les daba. Sobre la RPT de la OSA, critica que no se adaptan a los trabajadores a los puestos de trabajo, ya que el ayuntamiento necesita que se hagan cajones a medida de los trabajadores, que estaban haciendo cajones a medida de los trabajadores. Decía ustedes sobre la comparativa cuando se la ofreció el Partido Socialista, hay más jefes que indios. Esto es lo que ustedes decían, constantemente hablando de la comparativa en redes sociales para crear debate de la RPT del Partido Socialista. Para eso, cuando ustedes tienen la obligación de no dar información de la comparativa. Pero para responder a la señora Graciela Arenas, dice usted, 50 reuniones tuvimos con la RPT del Partido Socialista. No, señora Graciela Arenas, 50 no, 29. ¿Y para qué? Si no llegaron a ningún acuerdo, ni consiguieron aprobar la RPT. Dice usted, negociación, negociación, pero le repito lo que decían los sindicatos de ustedes con la RPT. Presiones, intimidaciones, amenazas. Dice usted que mentimos. Nosotros traemos informes jurídicos. ¿Qué miente usted? ¿Qué dice usted? ¿Mienten los técnicos, señora Graciela Arenas? Dice 134 recursos. Ahora vamos a ver cuántos van a los tribunales y qué se decide en los tribunales. Pero quiero decirle que con ustedes, cuando no sacaron adelante la RPT en pleno, más de 89 demandas se presentaron en los tribunales, que están aquí las sentencias. 89 trabajadores se fueron a los tribunales cuando ustedes no sacaron adelante la RPT. Y que hablar de las inspecciones de trabajo, que también aquí tengo otras tantas, señora Graciela Arenas. Ustedes que vienen como adalid de la justicia. Como ahora también dicen de los trabajadores, cuando el último año y medio que gobernó el Partido Socialista no hicieron ni una comisión de personal y no se le dio respuesta a todos los escritos que había de trabajadores municipales, que no pasaron por comisión de personal, todos estos escritos, año y medio, sin hacer una comisión de personal. Aquí están todos los escritos. Los adalides de la justicia. Quiero decirle a la señora Graciela Arenas que el único partido, el Partido Socialista, es el único que está deslegitimado
escúcheme usted, señora Graciela Arenas, deslegitimado para hablar en materia de personal. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir, sí, ríase usted, que le voy a responder. No le voy a responder yo, le va a responder los tribunales. Bueno, una sentencia del tribunal del año 2010. ¿Sabe qué viene a decir los tribunales? A usted que también tira de actas. Se lo voy a decir. Le voy a decir, la lectura de las actas y el examen del expediente ponen tristemente de manifiesto que el Partido Socialista no solo vulnera la ley, aquí se debatió el tema del personal, sino que sencillamente no se considera vinculado a ella. Esto decían los tribunales del Partido Socialista. De nosotros no, del Partido Popular. No hay ningún tribunal que haya dicho eso. Ríase, ríase. El Partido Socialista del Ayuntamiento de Villarrobledo suplanta las Cortes Generales. La grosería y falta de rebozo de la vulneración legal resulta francamente desazonadora. Y se condena al Ayuntamiento, al Partido Socialista de Villarrobledo por mala fe. Pues mala fe hay en defender un acuerdo cuya ilegalidad es conocida plenariamente por el Ayuntamiento. Señora Graciela Arenas, pero seguimos con las actas. Lo que no hace el Partido Popular es lo que hizo el Partido Socialista, que cuando gobierna se compromete, y así lo reflejan en las actas de comisiones, a que van a pagar la deuda de la paga extra del 2012, que se van a pagar los planes de pensiones, los fondos sociales del año 2010, actas de la mesa de negociación y comisión de personal del año 2016. Y luego no lo cumple. Luego viene el Partido Popular y lo tuvo que pagar. Perdóneme usted, señora Graciela Arenas, pero tienen ustedes más cara que un saco de monedas. Y para concluir, porque aquí se puede hablar mucho, hoy se dice una cosa y mañana la contraria. Se utiliza la demagogia, sus intereses partidistas, pero como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Y miren, le traigo un recorte de prensa del año 2000. Sí. Es muy importante, señora Graciela Arenas. Le voy a leer lo que dice este recorte de prensa, porque desde el año 2000 hasta ahora que se ha aprobado la RPT no se había hecho nada. Miren lo que decía. Firmado el convenio laboral del Ayuntamiento, el concejal del Gobierno Interior, Pedro Antonio Ruiz Santos, el presidente del Comité de Empresa, Abelardo Moreno, y los representantes sindicales de comisiones obreras y UGT en el Ayuntamiento de Villarrobledo presentaron ayer el convenio de personal laboral. Este acuerdo entre el Ejecutivo local y los representantes de la plantilla de trabajadores tiene vigencia desde el año 1997 hasta el año 2000. El presidente del Comité de Empresa subrayó especialmente la equiparación lograda entre funcionarios y laborales, incidiendo, señora Graciela Arenas, en la necesidad de llegar en el futuro a un convenio marco único para todos los trabajadores del Ayuntamiento. Aquí está. Pues esta reivindicación que hacían los sindicatos hace 23 años, hoy es una realidad gracias al Gobierno del Partido Popular, señora Graciela Arenas. Como decía, la RPT no la estaban exigiendo los tribunales hace muchos años, es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento. Que nos equivocamos o equivocaremos, pero hemos actuado. ¿Qué hubieran preferido ustedes? ¿Que nos hubiéramos quedado de brazos cruzados? Que sean los tribunales quienes nos marquen la hoja de ruta, pero no ustedes. Como le dije hace un año en el pleno de la RPT, nadie está en la posesión de la verdad absoluta, pero su arrogancia y prepotencia les impide ceder y reconocer sus errores. Es todo, señor alcalde. Gracias. Vamos a pasar a la votación, recordando que el documento que se presenta es único y el sentido del voto es a todo el texto que se presenta en el documento. No hay diferenciación en cuanto a la votación. Por lo tanto, votos a favor. 13 votos en contra. 6 votos en contra. Queda, por lo tanto, aprobado. Cuarto punto del orden del día, modificación, expediente, calificación urbanística. Tiene la palabra el señor secretario.
Se trata de una solicitud formulada por la mercantil Casa Cartagena S.L. para el cambio de titular de la calificación urbanística de hostal rural, en el polígono 70, parcela 15 del catastro de rústica del término municipal de Villarrobledo. La calificación urbanística fue concedida inicialmente a la mercantil Rentas Tomelloso S.L. Según el informe técnico emitido por el arquitecto técnico municipal, la calificación urbanística se encuentra incluida dentro de los supuestos que prevé el texto refundido de la LOTAO, al estar afectada por suelo rústico de reserva. Existe un informe del técnico de medio ambiente favorable, también un documento ambiental sobre el cambio de titularidad de la declaración de impacto a nombre del nuevo titular. Se concedió la calificación, como digo, a favor de Rentas Tomelloso el 26 de abril de 2016 y, en definitiva, para que sea efectivo el cambio de titular es necesario que la nueva mercantil cumpla con los siguientes requisitos. Tiene que presentar un aval del 3%, tiene que realizar la inscripción en el registro de la propiedad, tiene que vincular la calificación urbanística a la finca y por último, debe cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico que la superficie mínima a reforestar sea de 30.000 metros cuadrados. La vigencia de la calificación urbanística será en principio de 35 años desde la concesión al anterior titular. Transcurrido este plazo y las prórrogas, los terrenos deberán ser devueltos a su estado propio del medio rural. Quiero hacer constar que este asunto no ha sido informado por la comisión informativa, entró en el orden del día del Pleno por la urgencia y ante la solicitud que formuló la mercantil peticionaria. Entonces, procede, antes de entrar en el fondo, bueno, aunque ya he dado cuenta del informe del técnico, procede que el Pleno, si así lo considera, ratifique su inclusión en el orden del día. Si es así, se entraría en el debate y análisis del punto y posteriormente se daría cuenta en la comisión informativa correspondiente. Entonces, como digo, antes de votar o entrar en el debate, el Pleno tiene que pronunciarse si ratifica o no la inclusión en el orden del día. Bueno, vamos a votar la ratificación en el orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por 17 votos a favor y 2 abstenciones. ¿Algún grupo quiere tomar la palabra? Vale. Portavoz de voz, ¿se puede? Gracias, señor alcalde. A nosotros el punto queríamos aprovecharlo porque entendemos que, aunque no es de competencia municipal, lo que voy a decir sí que merece la pena ser dicho, porque esto no deja de ser también un altavoz para reivindicaciones que los grupos políticos podamos tener en relación a la legislación autonómica de la que es competencia lo que estamos hablando. Y quiero que esto quede claro, porque de ningún modo interpelo al Gobierno, que en este aspecto poco tiene que hacer desde la entidad municipal. Nosotros acabamos de ver, la gente desde casa acaba de ver cómo acabamos de tomar la decisión de conceder una serie de trámites administrativos para dar viabilidad a una actividad económica en suelo rústico con la creación de un hotel. Bien, la ley dice que se puede, han presentado los informes, no tengo nada que decir sobre ello, cumplen y hoy votamos y se les concede. Pero yo creo que mucha gente desde casa puede decir qué injusto es que al final la legislación prima a quienes más tienen, y los que tenemos el problema de que somos incapaces de legalizar las urbanizaciones que tenemos en el campo, siempre estamos con el problema eterno de qué pasa con las casas en el campo, qué pasa con las urbanizaciones en el campo, qué pasa con todo lo que hay, porque la normativa urbanística no solo no da soluciones, sino que recientemente ha incrementado de 10.000 a 15.000 metros lo que la gente necesita para poder actuar en este sentido. La reflexión que planteo aquí, y yo creo que es una cosa que los grupos deberíamos hacer, es que a nivel autonómico se debería de articular mecanismos para poder dar a la gente soluciones de viabilidad a proyectos de vida completos que están construidos en el campo y que entiendo, y entendemos todos, creo que entendemos, que de ningún modo es una cuestión de ideología. Y por eso yo quería aprovechar este punto desde nuestro grupo, que nos parece como mínimo insultante que desde las esferas autonómicas siempre se legisle a favor de lo grande y cuando se habla de lo pequeño sean impedimentos y más impedimentos. Gracias, señor alcalde. Gracias. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Únicamente remitirnos a los informes que constan, realizados por el técnico de Medio Ambiente y por el arquitecto municipal, por los cuales, como bien ha explicado el secretario, se modifica o cambia el titular, siendo anteriormente Rentas Tomelloso,
calificación urbanística concedida en el Pleno en el año 2016, y actualmente Casa Cartagena, todo ello dentro de los supuestos contemplados por la legislación por el OTAU y la Ley de Suelo Rústico. Así como existen informes sobre los aspectos y cuestiones medioambientales que tienen que ser cumplidas, por lo tanto, cumpliendo los requisitos en base a esos informes, nuestro voto va a ser favorable. Gracias. Portavoz del Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Comentar en respuesta al portavoz de Se Puede que, bueno, pues en este caso la ley de la LETAU lo permite y, bueno, nosotros consideramos que abrir un hostal rural da trabajo a gente, es una actividad empresarial que no beneficia a nadie en particular, sino a un amplio gremio, hostelería, limpieza, y que creemos que seguir adelante con este cambio de titularidad. Gracias. Gracias. ¿Se puede? Sí, he empezado diciendo eso, que no tengo nada que decir en relación con lo que estamos aquí y que, por supuesto, que no quede el pozo de que podemos estar en contra de la creación de estos puestos de trabajo. Para nada. Lo que creo es que qué dramático suena que alguien va a poder hospedarse en el campo pero no acabar la obra del cuarto de baño de su casa de campo porque la normativa autonómica no analiza estos pormenores. Simplemente planteo algo que yo entiendo que desde los municipios rurales debemos poner también el debate en estos aspectos porque en las grandes ciudades a veces olvidan las realidades rurales y cuando se legisla se está pensando en urbes y en los municipios hay problemas de muchos tipos y por supuesto que lo que se plantea hoy aquí pues está adecuado a la normativa, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, los informes son adecuados y no tenemos nada que decir sobre eso. Pero sí entendemos que es un debate en el que creo que deberíamos entrar todos más a menudo. Gracias. Gracias. Partido Popular. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues 2 abstenciones y 17 votos a favor. Quinto punto del orden del día, designación miembros de la Comisión de Pastos, Hierbas y Rastrojeras de Villarrobledo. Tiene la palabra el señor secretario. Se trae al Pleno una proposición que presenta el alcalde que dice lo siguiente. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 7/2000 de ordenación del aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras, procede la renovación de la Comisión de Ordenación del Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras de Villarrobledo, por lo que, teniendo en cuenta las propuestas realizadas por las organizaciones agrarias más representativas, propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Nombrar a los siguientes vocales en representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de ordenación de pastos y de los ganaderos adjudicatarios de los mismos. Por parte del Sindicato Agrario Asaja, don Manuel Ortiz Martínez, agricultor, don Vicente Aro Ruiz, ganadero, don José Moreno de la Cruz, agricultor. Por parte del Sindicato Agrario de UPA, don Antonio Tomás Serrano Flores, ganadero, don José Collado Martínez, agricultor, y don Diego Calero Gento, agricultor. Gracias. ¿Algún grupo quiere tomar la palabra? ¿Se puede? Sí. Vos, perdón. No, simplemente que estas son las personas que han designado tanto a Saja como UPA y estamos de acuerdo. Gracias. ¿Se puede? En el mismo sentido que las veces anteriores que se ha constituido la comisión, voy a reproducir lo que he planteado. Y además, en esta ocasión creo que tiene todavía un poquito más de interés recordar a la concejal de Igualdad, como hace unas semanas en la Agencia de Desarrollo asistíamos a una mesa que fue excepcional. Quiero felicitarles por la parte que corresponde en este aspecto, en el que escuchábamos cómo diferentes mujeres del mundo rural nos hablaban de la necesidad de empoderar esa presencia femenina en todos los aspectos. Yo sé que las personas que hoy están aquí no son de propuesta del Ayuntamiento y ahora reproduzco lo que he dicho otras veces. Por parte del Ayuntamiento creo que podríamos incentivar la participación femenina también en este tipo de organismos como es la Comisión Municipal de Pastos, que aunque sé que le corresponde a los sindicatos agrarios designar a los componentes, desde el Ayuntamiento a lo mejor sí que podríamos interceder para que de algún modo a futuro se pueda buscar la posibilidad de que al menos hubiese una representante también mujer en la comisión.
Gracias. Y, por supuesto, estamos a favor de la propuesta, votaremos a favor. Gracias. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Simplemente reiterar nuestro voto favorable, como así lo hicimos en comisión, y estamos de acuerdo con los vocales propuestos, tanto por Asaja como por UPA. Así que reiteramos ese voto favorable. Gracias. Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Nosotros decir que estamos completamente de acuerdo con la propuesta de estas personas que han hecho las organizaciones agrarias. Las organizaciones agrarias son independientes y son autónomas para tomar la decisión que consideran y hacer la propuesta que quieren en cuanto a las personas que van a participar en este órgano. El ayuntamiento no tiene competencia para imponer nada en cuanto a la representación, tanto si es de género masculino como si es de femenino, pero lo que sí que tiene competencia el ayuntamiento es para nombrar al presidente o presidenta, y el alcalde, que es el presidente del ayuntamiento, ha nombrado a una presidenta, mujer. Por tanto, creo que el ayuntamiento ha cumplido con creces con el 100% de los miembros y pues, los representantes sindicales de las organizaciones agrarias, pues lógicamente hacen lo que consideran, evidentemente, pero que Valentín Bueno ha cumplido 100% con la máxima de representación femenina en este órgano, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro grupo? Si no, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues se vota por 19 votos a favor. Sexto punto del orden del día, inventario municipal de bienes. Tiene la palabra el señor secretario. Bueno, es dar cuenta del inventario de bienes. Ha sido realizado por una empresa con la que contrató este ayuntamiento para dar cumplimiento, en primer lugar, a la obligación que tenemos de actualizar el inventario y, asimismo, como recuerdan todos ustedes, con motivo de la constitución de la corporación y de la toma de posesión de los concejales, uno de los requisitos que establece la ley era la comprobación del inventario. En esos momentos no estaban, los portavoces firmaron un acta en la que se daban por enterado de esta circunstancia y de que cuando los trabajos estuvieran realizados, pues pasaría al Pleno. En cualquier caso, como digo, los trabajos han sido ya ejecutados por la empresa consultora. En la documentación, en el SEGES, está el inventario completo. Aquí, bueno, pues dar cuenta de las actuaciones que han llevado a cabo. Las ha desglosado en distintos epígrafes. En primer lugar, los inmuebles de edificios. Hace referencia, no voy a mencionarlas porque sería alargarnos mucho, pero como me imagino que han tenido acceso, no me imagino, han tenido acceso a la documentación y al inventario. Pero, como digo, los epígrafes son los siguientes. En los inmuebles de edificios están las altas, las bajas, las modificaciones que se han llevado a cabo. También a continuación, en los terrenos, igualmente se hace referencia a altas, bajas, modificaciones, bienes históricos artísticos, vehículos, bienes muebles, bienes y derechos revertibles y, por último, operaciones realizadas en el patrimonio municipal de suelo. Como digo, en este resumen se recogen altas, bajas y modificaciones, pero para más detalle me remito al correspondiente expediente electrónico en el que, como ya he dicho, consta íntegramente el inventario de bienes y derechos de este ayuntamiento. Gracias. ¿Algún grupo quiere? ¿Se puede? Es solo un comentario. Por supuesto, estamos a favor del inventario. Recordará el señor alcalde cómo hace unos plenos, hace ya 4 o 5 plenos, yo le hacía una pregunta y el señor alcalde se disgustaba y me decía que la respuesta estaría en el inventario. Preguntaba yo, cuando finalizaba la obra de la plaza, que dónde estaban las farolas de la plaza y que dónde estaban las farolas y los bancos y que dónde estaban también las del paseo cementerio. Y el alcalde, muy disgustado, me decía que él no tenía nada que decir y que cuando llegara el inventario, ahí estarían. En el inventario no vienen. Gracias, señor alcalde. ¿Partido Socialista? Gracias, señor alcalde. Simplemente remarcar nuestro voto favorable. Como bien se ha explicado, es un requisito con la nueva corporación que se actualice este inventario, por eso pasa por comisión. Así que sí que hemos tenido acceso todos los grupos políticos, hemos tenido acceso a la información, la hemos revisado y simplemente remarcar nuestro voto a favor.
Gracias, Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Pues nada, dar las gracias a todos los grupos políticos por votar a favor de este punto del inventario. Y bueno, decirle al portavoz de Se Puede Villarrobledo que no es que el alcalde estuviera disgustado por dónde estaban o dejaban de estar los bancos. Estaba disgustado por lo que usted acostumbra a hacer, y es dejar en el aire acusaciones, engaños y mentiras ante los ciudadanos. Usted dejó en el aire con su pregunta que si esos bancos, poco menos que si los teníamos repartidos entre los trabajadores y demás por ahí por nuestros chalés. Cosa que usted sabe que era mentira, y los bancos están en el depósito donde tienen que estar guardados, esperando a que sean necesarios utilizarlos y buscar la ubicación en otro sitio, y conforme vayan siendo necesarios se van a seguir utilizando. Y eso lo sabe usted hoy y lo sabía cuando preguntó la otra vez, que los bancos no están en ningún sitio perdidos. Los bancos están en el depósito del ayuntamiento porque son propiedad del ayuntamiento y, por tanto, igual que el resto de material que es propiedad del ayuntamiento, están en los almacenes y los depósitos del ayuntamiento. Por tanto, se enfadó mucho, claro que sí, porque es que usted deja en el aire acusaciones que pueden afectar al equipo de gobierno, por supuesto, su máximo objetivo, pero también a trabajadores. Trabajadores que lo único que hacen es trabajar, hacer su trabajo, responder por su trabajo y cumplir con su obligación, a cambio de un sueldo y una nómina, como hacemos todo el mundo que trabajamos por cuenta ajena. Por tanto, esto es lo que le molestó no al alcalde, sino a todo el equipo de gobierno y a muchísimos trabajadores. Que lo sepa, a muchísimos trabajadores. Usted, con estas dudas y estos planteamientos que usted hace tan irónicos y con tanta chulería, terminan pasando esta factura. Y hay muchos trabajadores, lógicamente, que se ofendieron. Todo el que tenía relación con ese servicio se ofendieron, lógicamente, porque usted puso en duda su profesionalidad y su forma de hacer las cosas. Gracias. Gracias. ¿Se puede? Gracias. Vamos a ver. Reitero lo que acabo de decir. Cuando yo pregunté, la respuesta que se me dio es que estaban en el inventario. Y ahora puedo decir, con el inventario en la mano, que eso era mentira. No están en el inventario. Señora Gutiérrez, no he dicho otra cosa. Se me respondió que estarían en el inventario. Tengo el inventario y no están en el inventario. Usted hoy puede contarme lo que quiera, pero si no está en el inventario, a mí no me vale. Si que en el inventario no viene, no me vale lo que me diga. En el inventario no vienen, no están, ni hemos preguntado. Pues acaso no hemos sabido buscarlo, porque a lo mejor usted ahora me viene con lo de siempre de que no sabemos trabajar y es que no me va a decir que no lo sabe encontrar. Es que hemos preguntado y nos han dicho que efectivamente que no vienen. ¿Vale? El caso es que no están y el señor alcalde dijo que estarían en el inventario. O sea que si me va a atacar con el inventario, reparta usted. Por cierto, señora Gutiérrez, acostumbra habitualmente a cuando le atacamos a ustedes, al equipo de gobierno, a utilizar a los trabajadores como escudo. Usted puede seguir haciendo lo que quiera. Si yo digo una crítica contra el gobierno, yo me refiero al gobierno y no a los trabajadores que están aquí para obedecer lo que ustedes digan, les guste o no. ¿Les guste o no? Ya le digo yo que el 90% de las veces es a disgusto, pero son profesionales y saben quién manda y lo hacen. Gracias. Partido Socialista, Partido Popular. Sí, gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor portavoz de Se Puede Villarrobledo. Cuando el alcalde le respondió que estarían en el inventario o donde correspondiese, en el documento que correspondiese, evidentemente, pero que los bancos están en el depósito donde deben de estar y están bien custodiados y no ha hecho nadie ningún mal uso de los mismos, eso lo sabe usted y lo sé yo, pero no ahora, lo sabemos desde siempre. Por tanto, creo que ahí está más claro que el agua clara. Y cuando ahora me viene a decir el tema de los trabajadores y demás, cuando antes ha votado lo que ha votado en base a la RPT, cuando usted ha gobernado con el Partido Socialista, no pagaba las nóminas puntualmente, no pagaba las horas extras, no pagaba los seguros sociales, no pagaba nada, ni era capaz de aprobar una RPT en condiciones, y ustedes, junto con el Partido Socialista, aprobaron y llevaron un único presupuesto que iban a pagar todos esos atrasos y no pagaron nada. ¿Quién defiende a los trabajadores? ¿Quién puede estar más contento, los trabajadores? ¿Ahora cuando gobernaba el Partido Socialista con el señor Mario de la Osa o ahora que está gobernando el Partido Popular y les paga puntualmente todos los meses?
Dígame, ¿cuál es la diferencia? O sea, vamos a ver, no vamos a hablar ahora de trabajadores. Es que realmente usted siempre tiene que sacar las palabras vanas y aprovechar el momento y tiene que utilizar siempre la demagogia. Pues mire, es que para utilizar la demagogia hay un dicho que dice, hechos son amores. Por los hechos se les conocerán. A ustedes se les conoce por qué es lo que han hecho cuando tuvieron la oportunidad de gobernar y gobernaron con el Partido Socialista, de qué hicieron con los trabajadores. Y cómo defendieron sus derechos, y cómo defendían sus libertades y demás. Primero, aquí venían a cada momento con pancartas diciendo que no había diálogo, que no había nada. Mi compañera le ha enseñado las fotos. Esa es la realidad de cuando gobernó el Partido Socialista con el apoyo y con el acuerdo de Se Puede Villarrobledo, Mario de la Osa. Y ahora viene a darnos lecciones a nosotros. Un poquito de seriedad, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, como me has puesto algo en mi boca, pues te lo voy a contestar. El problema es que siempre dices medias verdades, siempre sacas las cosas fuera de contexto y siempre quieres jugar con el daño y con la inmoralidad directamente. Y quieres sacar las cosas fuera de contexto. Tú, para atacar al equipo de gobierno, porque lo acabas de decir, lo mío es el equipo de gobierno y no... De ahí no cejas para nada, te da igual los ciudadanos de Villarrobledo, lo tuyo es echar al equipo de gobierno y te lo has puesto por bandera, sea del Partido Socialista, sea de lo que sea, del Partido Popular o quien sea. Tienes, yo qué sé, pues un ego muy especial que quieres ser alcalde, pero chico, los ciudadanos resulta que es que no te votan, tienes un problema, entonces tienes un problema bastante fuerte. ¿Que dónde están las farolas? No tienes la palabra. Perdona que no tienes la palabra. No tienes la palabra. Tú, si tienes alguna acusación velada, te llamo la atención por primera vez. Si tienes algún problema de que faltan farolas, te llamo la atención por segunda vez. Si tienes algún problema con las farolas o con los bancos porque piensas que faltan, te vas a la Guardia Civil, como cualquier ciudadano cuando piensa que ha habido un hurto o cualquier circunstancia anormal que se salta la legalidad. ¿Lo entiendes? Pues es algo que podías ya entender después de llevar aquí pues como ya casi 10 años dentro de lo que es la actividad política y siendo más un funcionario de carrera. Te llamo la atención por tercera vez porque ya bien de interrupciones. Así que el teatro... ¿Sabes dónde se hace? Esto no es un sitio de hacer teatro, esto es un sitio de hacer política y de preocuparse por los vecinos de Villarrobledo. Te llamo la atención por primera vez, señor Rubén. ¿Vale? Y si tú tienes saber dónde están las farolas, mañana haces un escrito y pides dónde están las farolas. Así que esa es lo que tienes que hacer. Y te vuelvo a llamar lo siguiente. Tú lo que quieres poner aquí en duda es que faltan farolas, o que faltan bancos, o poner la credibilidad y la honorabilidad de los concejales y de los trabajadores municipales en duda. Y eso no te lo aguanto ni ahora, ni te lo aguanté entonces. Y de ahí el gran cabreo que dices del alcalde. Y te lo voy a mantener el mismo cabreo. Porque tú, si piensas que falta algo, te vas a la Guardia Civil. Con datos. No haces aquí acusaciones veladas. ¿Sabes? Y más tú que eres un funcionario de carrera, que deberías de saber de qué va la vaina. Y ahora pasamos a la votación. ¿Votos a favor del inventario? Por 19 votos a favor. ¿Asunto de urgencia, señor secretario? No hay. No hay. Pasamos al octavo punto del orden del día. Control y fiscalización de órganos de gobierno. Dación de cuentas de resoluciones de alcaldía desde la 2779 del 27 de septiembre del 2023 a la 3114 del 23 de octubre del 2023. En cuanto a los acuerdos de la Junta de Gobierno local, señor secretario. Los correspondientes a las actas número 20 de 28 de septiembre de 2023 y número 21 del día 17 de octubre de 2023. Gracias. Pasamos a ruegos y preguntas. Portavoz de Vox. Concejales de Vox. Gracias, señor alcalde.
Vamos a ver, el pasado día 27 de octubre presenté por escrito un ruego, que es el siguiente. Desde prácticamente al inicio de esta legislatura, 2023-2027, legislatura en la cual el Grupo Municipal Vox tiene representación en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Villarrobledo, venimos observando una falta de consideración por parte del Grupo del Partido Popular hacia nuestro Grupo Municipal de Vox, en el sentido de comunicarnos o trasladarnos puntualmente participación e invitaciones a diferentes actos que los diferentes colectivos de la vida social de Villarrobledo comunican a la Alcaldía para trasladar, bien por correo electrónico o bien por carta personalizada, a los diferentes grupos políticos. Nuestra impresión, al principio, sobre esta percepción de falta de comunicación, de invitación o asistencia por parte del equipo de gobierno del Partido Popular a este tipo de actos, era la de no darle más importancia. Pensábamos, se les habrá pasado, se habrá traspapelado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el paso de los meses esto se ha ido repitiendo y ante las continuas quejas recibidas y malestar por parte de los colectivos sociales de la no asistencia de Vox a ciertos actos, nuestra justificación ante ellos siempre ha sido la misma y con la expresión siguiente: de no solemos asistir donde no nos invitan. A lo cual la respuesta recibida siempre por parte de los diferentes colectivos de turno ha sido la misma: invitamos a la corporación al completo, o hemos enviado carta personalizada a la alcaldía para cada grupo político, incluido Vox. La última falta de consideración por parte del Partido Popular ocurrió el pasado día 27 de octubre en la celebración de la 17ª edición de la Feria del Automóvil Ciudad de Villarrobledo, organizada por Amavi. Dicho colectivo envió carta personalizada a los 4 grupos políticos. La nuestra parece ser que no aparece. Ante esta situación cada vez más generalizada y teniendo claro ya la falta de consideración intencionada que el equipo de gobierno del Partido Popular mantiene, sobre todo con el Grupo Municipal Vox y con el Grupo Municipal Se Puede Villarrobledo, y no siendo igual la consideración, según se puede comprobar en los medios de comunicación, que el Partido Popular mantiene con el Grupo Municipal del Partido Socialista, donde siempre aparecen juntos, situación que, por supuesto, respetamos. Es por lo que, señor alcalde, le rogamos y pedimos que la misma consideración y atención que usted tiene en este tema con el Grupo Municipal del Partido Socialista, la tenga también con el Grupo Municipal Vox y con el Grupo Municipal Se Puede Villarrobledo. Todos por igual. Los 4 grupos políticos somos corporación municipal, le guste o no. Aquí no valen aplicar sus porcentajes de representación. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún ruego más por vos? No. Gracias. ¿Se puede? Sé que no le voy a sorprender, pero ¿dónde están las farolas? Gracias. ¿Algún ruego más o pregunta? ¿Partido Socialista? ¿Partido Popular? Bueno, pasamos a la contestación de la... Ya, pero no la has salido. ¿No está? Vale. Lo demás son preguntas. Por eso, porque era todo junto. Vale, creía que primero era el ruego y luego eran las preguntas. Vale. Pues si procede, continúo Sí. en el mismo sentido y el mismo día presentamos por escrito 4 preguntas el mismo día 27. La primera, la ordenanza fiscal número 14, reguladora de la retirada de vehículos mal estacionados de la vía pública mediante grúa, establece, según la tarifa, que el importe a abonar por el infractor por retirada de vehículo con grúa es de 55 € y en horario especial 80. ¿Cuál es el importe que el Ayuntamiento abona por el mismo concepto de servicio de grúa, pero por retirada a quien lleva a cabo la retirada de dichos vehículos? Segunda pregunta. El punto de recarga de vehículos eléctricos que lleva instalado hace ya unos años en la calle San Bernardo, a la altura del número 35, ¿funciona? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la tarifa de pago por recarga? ¿Qué ordenanza regula el cobro de esta tasa? ¿Y de quién depende el mantenimiento de este aparato?
La tercera pregunta iba relacionada con cuándo iban a presentar la cuenta general de Feria y Fiestas de este año, pero casualmente el mismo viernes recibimos notificación de la comisión que se celebrará de Economía el próximo día 2, donde viene este punto. Con lo cual, esta tercera pregunta la retiro del Pleno. Tercera o cuarta por orden en el documento. En materia de seguridad vial, se sabe que algunas de las bandas reductoras de velocidad instaladas en los últimos años en diferentes calles y avenidas de Villarrobledo, y de la más llamativa, las instaladas en Avenida Reyes Católicos, Rotonda con calle Dolorosa y calle Jardín, son ilegales o alegales. Vamos, que se instalaron sin estar homologadas, ni se ajustan a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Vial. Pero, ¿y los volardos o setas que también se instalaron en estos últimos años y continúan instalados en diferentes calles de Villarrobledo, Travesía Madres, Travesía Arcipreste Gutiérrez, calle Agustín Sandoval, entre otras, son legales? ¿Se ajustan a la normativa exigida? Nada más por mi parte. Gracias. El Partido Popular me ha dicho que no tiene preguntas. Pasamos a la respuesta de ruegos y preguntas. Para contestar a la de Vox, a la participación, tiene la palabra la señora García. Gracias, señor alcalde. Pues la verdad es que lamento que tengan ustedes este sentimiento de falta de consideración, puesto que esto no es así, la realidad es otra. Ya que desde el equipo de gobierno trasladamos todas las invitaciones que nos llegan a gabinete, a alcaldía, y que además que nos dicen expresamente que las hagamos extensivas a los diferentes grupos políticos, o invitaciones oficiales como pasa con la feria. Usted mismo lo ha dicho en su ruego, y es que a los diferentes actos o actividades que los diferentes colectivos realizan, pues son ellos quienes invitan a los diferentes grupos políticos, pero no es el ayuntamiento quien invita, normalmente son los diferentes colectivos. Aquí llegan varias invitaciones, unas son personales, solamente llegan para el señor alcalde, otras son para todo el grupo y algunas, las menos, son para toda la corporación, y estas, como digo, las trasladamos a todos los grupos políticos, y siempre es así, siempre es así. Por tanto, yo insisto que el trato es para todos igual. También existe la posibilidad de que algunos colectivos no realicen ninguna invitación y simplemente se limiten a anunciar sus actividades a través de ruedas de prensa o de redes sociales. Y entonces, cada grupo político decide si va o no va a esas actividades. Eso ustedes lo pueden hacer libremente. Yo creo que ya son suficientemente grandes para saber si tienen que ir o no tienen que ir, acompañar, dar el apoyo o lo que ustedes consideren a los diferentes colectivos en cada momento, porque como le digo, eso es libre y lo hacen a través de ruedas de prensa o de actividades que anuncian en las redes sociales. Pero, como digo, nosotros no avisamos a nadie en especial, no llamamos al Partido Socialista, como usted ha querido insinuar, no llamamos a Sepudi, no llamamos a nadie. Cuando la invitación es colectiva, se manda a todo el mundo. Otro caso sí que es el caso de Amavi. Como usted dice, que ha hecho referencia, pues en ese caso se nos llamó desde la Agencia de Desarrollo diciéndonos que tenían las invitaciones de Amavi y que dónde se enviaban, y les dijimos que las enviaran a cada grupo político. Mandaron una personal para el alcalde, simplemente una para él, y las demás nos dijeron que se iban a mandar a través de un SEGES. Parece ser, por lo que hemos hablado con la Agencia de Desarrollo, es que hubo un error informático y esas invitaciones parece ser que no llegaron a ningún grupo político. Pero, como digo, póngase usted en contacto con la Agencia de Desarrollo para saber qué es lo que ha pasado y que se lo expliquen, porque ha sido así, no ha sido ninguna cosa por hacer daño ni nada menos. Así que, como digo, tratamos a todos por igual y las invitaciones siempre que llegan y se nos pide hacer extensivas, se hacen. Y si no, son los mismos colectivos los que se ponen en contacto con cada grupo político. En referente a los actos sucesivos, actividades, actos de todos los colectivos, pues vayan agendando ustedes a dónde quieren ir o no ir, puesto, como digo, en todas estamos invitados todos los ciudadanos de Villarrobledo, y nosotros estamos obligados o no, según queramos ir a esas diferentes actividades, pero invitados estamos todos. Y muchas veces algunas asociaciones, por ejemplo, es el caso de algunas, no nos lo comunican, sino que hacen el acto y nos invitan a todos.
pero simplemente a través de esa rueda de prensa o de esas redes sociales, sin invitar una invitación personal. Gracias. Gracias. Para seguir contestando las preguntas de voz, señor León. Gracias, señor alcalde. En relación a la propuesta o consulta sobre los badenes y volardos, se agradece al Grupo Vox. En relación a los badenes, en la Comisión de Obras del pasado 16 de octubre del 2023 se planteó el estudio de cumplimiento normativo. En particular, se analizó la orden de fomento sobre las características de limitación tanto geométrica como de ubicación de los badenes. Se acordó en la comisión que los badenes que se instalen a partir de ahora cumplirán con esta orden de fomento. Esta orden aplica a aquellos puntos de la red de carreteras del Estado donde sea necesaria la instalación de estos badenes, y se acuerda en la comisión realizar la adaptación progresiva de los badenes actuales a la normativa y realizar una ordenanza municipal customizando y analizando esta orden de fomento para adaptarla a nuestro municipio. En relación a los volardos, en la Comisión de Obras no se dio traslado de la preocupación. Los nuevos volardos que se están instalando se da cumplimiento a la normativa nacional de seguridad vial, instalándose los volardos escamoteables de manera manual, con un diseño redondeado y sin aristas, ubicado de forma alineada y sin invadir el itinerario peatonal accesible. En la próxima Comisión de Obras, del día 6 de noviembre, se informará de un resumen normativo correspondiente a los volardos. En cuanto a su regulación, se encuentra recogida en el Real Decreto 505 del 2007, por lo que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. En la ordenanza múltiple que se prevé realizar desde la Comisión de Obras, en la que se ha empezado a trabajar, se propone para la próxima comisión adaptarla a nuestra orden municipal, incluyendo esta regulación normativa relacionada con los volardos y adicionalmente evaluar los volardos que no se ciñan a la normativa e ir modificándolos progresivamente. Gracias. Gracias. Y para continuar con la ordenanza, señora Gutiérrez. Gracias, señor alcalde. Responder a la primera pregunta, los importes son 65 euros y 89 más IVA. Como ya sabe el Grupo Se Puede Villarrobledo, Vox y el resto de grupos, y como muy bien les han informado, se lleva trabajando más de 2 meses en los expedientes de actualización, y aparte de las ordenanzas que se actualizaron en el pleno pasado, vamos a ir todos los meses trayendo parte de las ordenanzas para ir actualizando todas las que nos quedan. Esto ya lo explicamos, lógicamente, en la comisión informativa, donde estaban todos presentes, y yo misma les informé de que esto iba a ser así. En cuanto al tema del punto de recarga, es un equipo que funciona, no está todavía activado. La ordenanza depende del ayuntamiento, o sea, la tarifa depende de la ordenanza del ayuntamiento, e igualmente se lleva tiempo trabajando, igual que les he dicho en la anterior, y se llevará en breves fechas, también se llevará a pleno para que sea aprobada. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Y en cuanto a la última pregunta de las farolas, pues esto es como don R, que R, pues seguimos. Lo que se les ha olvidado es que las elecciones fueron el 28 de mayo y ustedes esto lo hacían por demagogia sobre la plaza para querer ganar las elecciones. Y creo que le ha quedado claro, porque ni en el peor momento del PSOE ha pasado usted de 3, o sea que veo que el futuro lo tiene complicado. Le veo mejor futuro a los de un escalón más abajo. Por lo tanto, le vuelvo a decir lo mismo. No entiendo por qué pregunta usted solo por las farolas de la plaza. Aquí se mueven muchas farolas en el pueblo, se cambian de sitio, de lugar, igual que bancos, ¿eh? ¿Y no le preocupan los demás? En la calle, en el paseo del cementerio también se quitaron farolas. ¿No le preocuparon esas? Esas tampoco le preocuparon. Usted siempre... Que te vuelvo a llamar la atención por tercera vez. Pues vete ya. Venga, pues ya te puedes ir. Vale, ya te puedes ir. Sí. Estás invitado a salir. Estás invitado a salir de pleno, puesto que eres incapaz de mantener unas normas de respeto y educación en el salón de plenos de Villarrobledo. Estás invitado a marcharte. Muy bien. Sí, te estoy respondiendo. Pero te voy a responder más. Es que no entiendo muchas cosas, pero bueno.
Bueno, pues tanto las farolas como bancos y mobiliario urbano muchas veces se cambian, igual que se reponen y se reutilizan en otros espacios. Tanto las farolas como los bancos como otro mobiliario urbano, los trabajadores los desplazan y muchas veces se guardan en el almacén, otras veces en el vivero, etcétera, en cualquier espacio del ayuntamiento. Muchas de esas farolas de la Plaza Vieja tenemos ahora mismo, bueno, pues la suerte de haberlas recolocado en una plaza que es en nuestra pedanía de en la pedanía de Clasas de Peña, que se ha hecho una plaza y ahí se han recolocado algunas de las farolas que había en la Plaza Vieja. Es decir, el mobiliario urbano se va recolocando, pero bueno, se han ido porque tenían, por lo visto, ganas de marchar, se llevarían prisa y han aceptado la invitación. Pero es más, es que hasta las baldosas de la Plaza Vieja y muchos adoquines de Villarrobledo, en vez de llevarlos a la planta de reciclaje, se reutilizan y se ponen en otros espacios municipales con el consiguiente ahorro para los ciudadanos y las arcas municipales de esta localidad. Y me extraña que no les preocupe dónde están las baldosas de la Plaza Vieja ni las contaran, porque igual también tienen el conteo de cada una de estas baldosas y adoquines que había en la Plaza Vieja y que muchos se han recolocado en otros espacios públicos de Villarrobledo para el disfrute de los ciudadanos de Villarrobledo. Así que cuando vean esto, pues eso, que hagan también el inventario ellos, que me imagino que llevarían la cuenta también de cada una de esas baldosas que había en Plaza Vieja, igual que en otros espacios de Villarrobledo. El problema de esto es que el día 28 de mayo no le salieron los resultados que él quería y después de promulgarse don R. día tras día de que iba a ser futuro alcalde de Villarrobledo, pues la verdad es que sigue en el mismo sitio y en la misma bancada que estaba después de esos ya 8 años que lleva dentro de lo que es esta corporación municipal. Ni consiguió quitar a Alberto para ponerse, ni consiguió desplazar al alcalde actual para ponerse. Y eso es pues, todo su remordimiento y todo lo que entra en juego. Por lo tanto, que sepan los ciudadanos que cualquier material, sean baldosas, sean farolas, sea lo que sea, se vuelve a reutilizar en Villarrobledo siempre que sea posible. Y vuelvo a decir lo mismo, es decir, esas malas intenciones de poner en duda a concejales o a trabajadores municipales, no se lo voy a admitir, ni se lo admití entonces, si sigo sin admitírselo, y si realmente tiene alguna prueba de que falta algo, hay en la calle Reyes Católicos el cuartel de la Guardia Civil y las puertas las tienen abiertas las 24 horas del día para que vaya con sus pruebas y haga las denuncias que cree pertinentes el señor Mario de la Osa, en vez de dejar aquí acusaciones veladas sobre gente que a todos les defiende el principio de inocencia y en el cual creo, y él también debería de creer, en vez de estar haciendo acusaciones. Y mientras que él no sea capaz de demostrar lo contrario, aquí no falta nada y todos los que hay aquí, tanto trabajadores como concejales, son inocentes. Y creo ya contestadas todas las preguntas, por lo tanto, hasta aquí llega el Pleno y se cierra. Gracias.